Buenas tardes, tengan todos y todas, qué gusto. Estamos en la última sesión de tutoría grupal, que por cierto, les comentamos que en algunos ajustes que estamos haciendo en aras de estar más cerca de ustedes, de buscar una congruencia también con lo que es el modelo de la escuela, a partir del próximo semestre, a estas reuniones más bien les llamaremos seminario de orientación educativa. Pero bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, tal y como se los comenté a algunos de ustedes, porque fíjense, fue el primer egresado de la licenciatura en Ciencias de la Tierra. Entonces quiero darle la más cordial bienvenida a Eduardo Becerra. Eduardo, bienvenido aquí a tu casa, Muchas a la gracias. Escuela Nacional de Gracias. Ciencias de la Tierra, en donde jóvenes, chicos y chicas y a quienes nos acompañan con el favor de su atención, el tema de esta charla tiene que ver con el presente y futuro de las ciencias de la Tierra y la geografía aplicada. Bueno, wow, se escucha así como casi encontrar el hilo negro, en serio, pero bueno, a veces en comunicación así son las cosas. Podemos poner quizá algún título que sea como muy atractivo o que lo hacemos para jalar gente y no necesariamente tener una reunión con el contenido. O tal vez el contenido puede ser muy rico y no necesariamente el título nos dice algo. Por eso es importante aclarar lo mejor posible cuando podemos las cosas y lo que decimos. Así que vamos a iniciar. Quiero dar una breve semblanza de nuestro invitado y nuevamente gracias, Eduardo, antes de darte la palabra. Bueno, pues él, como comentaba, es primer egresado de la licenciatura en Ciencias de la Tierra con orientación en Tierra Sólida. Es egresado de la Facultad de Ciencias. Realizó sus estudios de maestría en Ciencias Geológicas en el posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM. Desde la licenciatura se ha enfocado en trabajos de petrología ígnea y geoquímica, formando parte del grupo encabezado por la doctora Laura Mori, enfocado en el entendimiento del magmatismo del cinturón volcánico mexicano. Durante su estancia en la Facultad de Ciencias organizó 2 simposios de estudiantes de Ciencias de la Tierra con el fin de promover la cooperación entre estudiantes de la licenciatura y promover habilidades inter y transdisciplinarias, además de la cooperación y divulgación de la ciencia. Estudió el doctorado en la Universidad de Bristol, allá en el Reino Unido, enfocado en petrología experimental bajo la dirección del profesor John Blundy. Ha trabajado materiales del complejo volcánico de Colima y de las Antillas Menores. Ha sido profesor en diferentes niveles desde medio superior hasta universidad, acumulando 12 años de experiencia. Fue primer docente licenciado en Ciencias de la Tierra, impartiendo geoquímica en la Facultad de Ciencias, además de impartir en la Facultad de Ingeniería las materias de geoquímica, petrología ígnea. Asimismo, ha colaborado con la doctora Mori en proyectos PAPIME, que son unos proyectos particulares de la UNAM, enfocados a implementar técnicas de enseñanza con el objetivo de promover el hacer y no en los métodos unidireccionales. Particularmente apoyó a implementar el aula invertida como método innovador de enseñanza de la geoquímica. Así que nuevamente muchas gracias, Eduardo, por acompañarnos. Gracias, jóvenes. Y bueno, pues dicho esto, adelante, te escuchamos. Hola a todos, un gusto estar aquí con ustedes. Les platicaba a Monse y a las demás personas que me dieron la bienvenida, que hace mucho tiempo que extrañaba hablar con personas de mi carrera y de la nueva carrera de Geografía Aplicada, jóvenes en realidad interesados en aventarse la aventura de una nueva carrera. Yo no tuve la oportunidad de recibir de nadie un mensaje de alguien que hubiera vivido a corto plazo lo que es enfrentarse a una nueva licenciatura, ahora una nueva escuela, con nuevas perspectivas. Nadie entendía lo que yo quería estudiar o por qué había elegido eso. Entonces, yo les platicaba también que preparé algunas fotos e imágenes que también voy a compartir a lo largo de la plática, pero lo más importante es que ustedes, si se animan, pueden preguntarme o interrumpirme o cualquier duda que les haya surgido o a lo mejor algún tema que yo toque les brinca en la cabeza alguna duda que les haya surgido o a lo mejor tienen algo que compartir respecto a alguna experiencia que les cause empatía de lo que yo puedo compartir con ustedes. Es muy importante que sepan que
La plática, como me dijeron, no es acartonada. Y yo tiendo a hablar mucho, entonces igual si ustedes me preguntan, podemos ir guiando la plática en direcciones que les sean de más interés. Creo que puedo compartir la pantalla. Sí, sí puedo. Entonces, voy a ponerles la presentación. Y bueno, ya esto que les puse al principio es un poco histórico. A mí me parecía muy emocionante poder hablar a 10 años y cachito, casi 11, cómo empezó la locura de las ciencias de la Tierra. No sé si alguien les ha contado la historia, pero la licenciatura de Ciencias de la Tierra siempre estuvo planeada. El doc Fernando Ortega, él cuenta que estamos hablando de los años 50 más o menos, que él esperaba estudiar geología en la Facultad de Ciencias porque la geología es una ciencia y él sospechaba que debería de estar ahí en esa facultad. Fue a preguntar y le dijeron que no existía, que antes sí existía, en el inicio de la facultad se esperaba que la Facultad de Ciencias diera matemáticas, biología, física y geología, como parte de la estructura de lo que son las ciencias naturales y las ciencias que uno merece estar estudiando en una facultad como esa. Pero la habían cancelado porque la gente no la elegía y luego ingeniería llegó con una carrera afín que se llamaba ingeniería geológica y a eso lo mandaron. El doc Ortega no le gustaba la ingeniería, él buscaba algo con una perspectiva mucho más científica, más de investigación. Y por mucho que nos hayan dicho a nosotros cuando nacimos como carrera, y a lo mejor a ustedes, alguna vez ya lo han escuchado, de que para qué existe ciencias de la Tierra, si existe ingeniería geofísica, hoy existe ingeniería geológica, hoy existen otras carreras que parece ser que hacen lo mismo. Y yo creo que todo tiene que ver con la perspectiva que busca formar ahora la escuela, en ese entonces la carrera nada más, pero cuál es la línea de interés o los valores o la estructura de pensamiento que buscan que tengamos para poder realmente aportar al país y al planeta. Entonces, claro, fue una idea muy innovadora. Estuvo luego en el cajón, en los años 80, en los cajones de la Facultad de Ciencias, de generar una nueva carrera de geología, revivirla. Y fue hasta en el 2010 donde se inauguró esta carrera que es la licenciatura en Ciencias de la Tierra. Y todos los que formamos la primera generación, que fue en abril de 2014, de 2010 cuando salió esta noticia, que son las que les pongo aquí, nos enteramos en periódicos o en páginas web que sacaban la nota y realmente la nota no decía mucho, decía solamente que el director de la Facultad de Ciencias, en ese entonces era Fabi, era un físico, había apoyado la formación de esta carrera, pero con un gran problema. Y eso es lo que les tengo que contar porque es una cosa que nos llevó a sufrir mucho los primeros 2 años. El director de la facultad dijo, pues es que aquí tenemos a todos los institutos. Tenemos además en la facultad todos matemáticos, físicos, biólogos, todo lo tenemos. Cuando le preguntaron cuánto presupuesto necesita la carrera, Fabi dijo, porque además era una forma en la que podía entrar y que realmente la aceptaran sin problemas, dijo, no, pues yo no necesito presupuesto. Yo tengo salones, yo tengo maestros, yo tengo todo aquí. Oh, gran problema. Realmente no había todo ahí. Realmente sí se necesitaba presupuesto. No teníamos laboratorios, no teníamos para ver nada, absolutamente nada, ni rocas, ni microscopios, ni siquiera para hacer cosas en química, que en los primeros semestres tenemos cosas de química. Todo lo tuvimos que pedir prestado. Todo lo tuvimos que recolectar de otras facultades o institutos. Pero la carrera nos llevó a decir, ok, tenemos que lograrlo porque es nuestra, porque realmente creemos en ella, porque nadie en ese entonces podía decirnos qué eran las ciencias de la Tierra. Y en lo que empezó como un gran problema, porque estábamos muy desorientados, terminó siendo una gran fortuna, porque resulta que al que nadie supiera qué son las ciencias de la Tierra, a ciencia cierta, ni qué querían hacer con nosotros, nos permitió hacer lo que quisiéramos. Realmente descubrimos que Ciencias de la Tierra tenía el potencial de un lienzo en blanco. Y esta foto que tienen aquí es la foto de la mayoría de los de la primera generación. Y la mayoría coincidíamos en varias cosas. Y una de las más importantes es que teníamos esas ganas de investigar y de saber más de las cosas, porque por eso nos enteramos. No hubo mucha publicidad de la licenciatura, así que la mayoría nos enteramos por periódicos que por alguna razón estábamos leyendo o por alguna razón nos llamó la atención
de decir, ok, voy a tomar eso como opción. Yo además también contaba hace rato de que, claro, yo no quería, no tenía ni idea de ciencias de la Tierra y yo había elegido mi pase reglamentado a biología. Pero biología me pareció que le faltaba una perspectiva mucho más moderna, con mucho más interacción entre otras materias, que vieran no solamente las partes de ciencias duras, que además le faltaba bastante ver cosas más de física, de matemáticas, de química, sino que además no tenía ninguna perspectiva social o una perspectiva social muy endeble, muy difuminada. Entonces, claro, al principio en el plan de estudios, pues uno ve la carrera de ciencias de la Tierra y decía, ahora ya es muy nuevo el plan de estudios, y es un poco, mucho más nutrido a mí me parece, mucho más, además, entre más nutrido, pero más flexible a la vez, me parece que les da una perspectiva de poder elegir mucho más de lo que nosotros podíamos elegir. Y yo creo que eso viene al siguiente punto, que también les quería platicar de mi experiencia, es, bueno, aquí un poco también las prácticas. Las prácticas del campo eran un fenómeno curioso, porque claro, como no teníamos presupuesto, teníamos que pegarnos a los maestros que tenían algo de presupuesto del posgrado. Por ejemplo, en el lado izquierdo es la parte de una práctica de vulcanología que tomábamos con personas de maestría, que es en ese entonces Arce, el profesor, tenía algo de presupuesto y nos ayudaba realmente con algunas cosas y de que algo tan sencillo como camionetas o transporte eh, era muy complicado en ese entonces, sin nada de presupuesto y sin que muchas personas supieran para qué o qué éramos o si existíamos siquiera. Y luego otro fenómeno también interesante en las prácticas de campo es que teníamos que compartir con personas de generaciones que iban atrás de nosotros. Porque claro, cuando se lograba juntar algo de presupuesto, pues se juntaban todos los alumnos que pudieran ir en ese momento, que estuvieran más o menos el nivel o que estuvieran tomando la materia. Y entonces convivíamos con personas de otras generaciones. Y yo creo que es algo que me gustaría decirles de primera generación a primera generación, que ustedes son la guía para sus compañeros que vienen. Ustedes van a ser la parte que los tiene que entusiasmar y jalar de por qué están viviendo y vale la pena vivir esta carrera. Y como idea que alguien lo puede tomar, que ya lo han retomado después de mí, fueron los simposios. Estos se los puse aquí, pero no lo tienen que leer. En realidad es para ver las imágenes de los simposios y pueden leer la publicación. La idea de generar estos primer y segundos simposios de ciencias de la Tierra, después se generaron más, el quinto y el cuarto, creo que el quinto fue el último que se generó, era que alumnos de generaciones que van arriba hicieran equipos con personas de generaciones abajo. ¿Y eso por qué es interesante? Porque creíamos que podíamos construir equipos de temas que a las personas les interesaba. A lo mejor no es que iban a tomar la orientación de acuáticas o de atmosféricas, o no iban a estudiar, o no estaban ni siquiera en la carrera de geografía aplicada, por ejemplo, en su caso, pero les interesaba saber cosas y les interesaba aprender y aprender de personas que a lo mejor no eran los profesores, porque a lo mejor no tenían el tiempo para dar tiempo absoluto para enseñárselos, pero sí entre alumnos, sí entre iguales, sí entre nosotros mismos, y jalarnos, decirnos, miren, yo aprendí esto, aquí están estos artículos, y estos simposios eran completamente de divulgación. Entonces era doble trabajo, por decirlo así, era integrar equipos donde había desde de los primeros semestres a personas que estaban en cuarto, quinto, sexto, octavo semestre, donde le contabas básicamente lo que tú sabías. Ellos te decían, uy, no, es que si lo explicas así, yo no voy a entender. Yo de primer semestre, yo estoy perdido. Entonces, forzábamos a generar pláticas realmente de divulgación. ¿Y por qué? Y además matábamos dos pájaros de un tiro, porque como estos eran en la Facultad de Ciencias, pues los que estuvieran interesados en saber qué eran las ciencias de la Tierra, de hecho, por eso muchos dices, ¿quieres saber qué son las ciencias de la Tierra? Porque incluso en 2018, o sea, 8 años después de la primera generación, hay mucha gente, y seguramente al día de hoy hay mucha gente, que no sabe qué son las ciencias de la Tierra, o por qué son importantes, o por qué deben de ser estudiadas, o por qué debe haber carreras enfocadas en las ciencias de la Tierra. Entonces generábamos y este gusanito de divulgación, también les quiero transmitir esa herencia que es muy bonita. Algo que nos caracterizó a la carrera de Ciencias de la Tierra es que fuimos siempre muy proactivos en cosas de divulgación. A lo mejor ustedes han oído del proyecto que se llama Terra Móvil. El Terra Móvil nació básicamente cuando nosotros llevábamos los primeros semestres y fuimos muy activos. Éramos un equipo de 10 personas
junto con Ana Cecilia, que en ese entonces era la responsable, y íbamos a escuelas o a plazas públicas a promulgar qué son las ciencias de la Tierra, decir, esto es, esto hacemos, sirve para ver dónde desarrollar poblaciones, sirve para ver suelos, sirve para ver, entender fenómenos geológicos, y es importante que lo aprendan. Y era para niños, era actividades para niños de primaria o de secundaria, y de hecho, así también fue la participación del Encuentro con la Tierra, que a lo mejor algunos lo oyeron en algunos de sus momentos, porque eso era en Santa María de la Ribera, y era una gran fiesta de ciencias de la Tierra. Y también participábamos todos los de la carrera. Sí, luego también llamaban algunos de ingeniería geológica y este asunto, pero la fuerza móvil, los que más participamos, prácticamente todos los de todas generaciones íbamos. Y yo creo que es bonito recordar eso, es bonito que ustedes se entusiasmen de que están en una oportunidad que muchos en otras carreras no tienen, que es que no les cierran las puertas de lo que pueden hacer. Mucho en ciencias, a lo mejor ustedes que no han podido sentir lo que es estar en facultad de ciencias, te encuentras con muchos bloques, te encuentras con mucha gente que dice, no, es que hay ciencias duras, que valen, que cuentan, y hacer divulgación o hacer docencia, pues son cosas menores. Realmente lo que importa es hacer investigación, datos, ciencia que vale la pena. Yo creo que todo vale la pena. Y yo creo que hacer divulgación y docencia es un doble reto, porque no solo es que tú sepas las cosas, sino que tengas la capacidad y sensibilidad de comunicarlas. Y es mejor entrenarlo ahora, es mejor desde que son jóvenes, es mejor desde que empiezan, porque también a ustedes les va a ayudar a aprender más, mucho más. Yo creo que yo aprendí muchísimo más dando clases o muchísimo más dando pláticas o enseñándole a un niño qué tiene que ver en una roca que lo que yo pude aprender en mis clases. Eh, y luego están ustedes. También una publicación con bombo y platillo de que comienzan las actividades de Ciencias de la Tierra. Voy a dejar de compartir porque esta es la última. Eh, deja de compartir. ¿Me ven todavía? Ya dejé de compartir, sí. Y luego están ustedes. Y ahí es donde puedo platicar muchas cosas más. Hice una presentación súper corta, me dijeron media hora. Yo no quería tomarme la media hora. Yo creo que vale la pena que ustedes me digan qué es vivir en la Escuela de Ciencias de la Tierra, por mucho que ahorita la distancia y el espacio físico no se los permite. Yo creo que tienen que saber que esta sensación es muy normal, pero que vale completamente la pena. Vale completamente la pena porque tener las decisiones y lo que pueden hacer con lo que saben es una oportunidad que muy pocos tienen. Es una oportunidad donde, por ejemplo, los biólogos viven encasillados en que tienen que trabajar en reservas de la biosfera o publicar o ser maestros. Los de Ciencias de la Tierra, los que hemos salido, bueno, a mí no me tomen como ejemplo. Yo soy una persona que el tren me ha llevado a estudiar maestría, doctorado en cadena, porque yo quiero ser docente. Entonces, claro, esa es una forma en la que tienes que entrar. El sistema es así es la triste vida. Pero hay otros compañeros más afortunados que yo que han podido hacer muchas cosas, desde trabajar en gobierno, desde hacer políticas públicas, desde trabajar activamente con comunidades, huertos urbanos, trabajar en aguas, trabajar en muchísimas cosas, cosas que ni siquiera, si ustedes leen siempre las carreras, porque así se tienen que estructurar, dicen, ¿cuál es la posibilidad de empleo? ¿O hacia dónde tienes que ir? ¿O cuáles son las posibilidades de contratación? Eso es una guía, pero gracias a ustedes, Ciencias de la Tierra y Geografía Aplicada igual, pueden hacer lo que quieran. Solo tiene que saber decir que para qué sirven, para qué son, qué pueden hacer con lo que saben. Eso es lo que al final a uno le interesa. Y a los que los pueden contratar o lo que ustedes pueden trabajar, eso es lo que quieren oír. ¿Qué pueden hacer ustedes? Y yo creo que la respuesta siempre puede ser lo que sea, lo que a mí me guste, yo lo puedo hacer. La carrera a veces solamente es un brincolín para aprender muchas cosas y que ustedes realmente decidan cuál es su camino. Y pocas carreras se los brindan. Pocas carreras se los brindan, más que yo creo que estas dos carreras que se forman. Ahora, también les tengo que decir, antes de que les dé la palabra y platiquemos más a fondo, ahora me acordé,
La ENCIT siempre fue el sueño. O sea, la ENCIT, la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, fue con lo que soñamos cuando estábamos en ese salón único para 2 o 3 generaciones. Nos decía, me acuerdo, Dante Morán, que a lo mejor la mayoría de ustedes lo conocerá, nos decía, es que hay un sueño donde va a haber una escuela de ciencias de la Tierra. Y estar dando aquí una plática a los alumnos de la primera generación, para mí, yo creo que es una de las cosas más increíbles que me pudieron pasar. Cuando yo vi mi nombre en la Facultad de Ciencias, cuando iba a dar la primera clase de geoquímica, para mí fue un gran reto, más que mi título. O sea, mi título, bien, pero poder dar clases en la carrera en la que yo salí fue maravilloso. Y ahora estar dando una charla a personas que forman parte de este sueño, de lo que siempre creímos que nunca iba a existir, de lo que creíamos que nos estaban dando vueltas y vueltas y nunca iba a pasar nada, es una maravilla. ¿Y es mucho reto? Sí, no se los voy a negar. Realmente, como ahorita ustedes están estos semestres, así yo estaba cuando empecé. Pero, bueno, nada más que veía personas, pero éramos personas que estábamos en un pupitre, que apenas teníamos un pizarrón y no teníamos nada más. Y todos los maestros nos decían, uy, bienvenidos, ustedes son el conejillo de Indias de la Facultad de Ciencias, a ver cómo va. O nos decían, uy, ¿para qué hacen eso si ya el biólogo lo hace mejor? ¿O para qué hacen eso? El físico lo hace mejor. Y yo creo que ahí es una de las cosas que también me gustaría que lo tengan en mente, que para eso es la transdisciplina, porque los científicos viven en torres de cristal que luego no se comunican. Ustedes son los puentes. Ustedes pueden ser los puentes, no solamente entre las ciencias duras, sino entre las humanidades, los grandes ignorados por los científicos, que parecen que viven en planetas distintos y que piensan distinto. Ustedes tienen la oportunidad de ser esos puentes. Ustedes tienen esa oportunidad. Entonces, pues los escucho, pueden escribir en el chat, estoy aquí viendo el chat. Así es, Eduardo, pues muchas gracias. A reserva, también me gustaría que se animen. Sería muy bueno que prendan su cámara, ¿no? La posibilidad de vernos un momento, aunque sea así, si te parece bien, Eduardo. Además del chat, ya por aquí hay algunos comentarios que tienen que ver con que se les está ocurriendo, por ejemplo, cursos de biología para quien de origen también tuvo interés en la biología, o cursos de ciencias de la Tierra para niños. Eso se me hace padrísimo. Sí. Ahora que necesitan los pequeños también con este encierro tener algunas actividades, sentirse tomados en cuenta, sentirse vistos, pues también esto de la divulgación que de alguna manera mencionas es importante. Así que yo les invito, jóvenes, a que prendan su cámara un momento. Nos va a dar muchísimo gusto verlos y que podamos aprovechar aquí los minutos que tenemos a Eduardo con nosotros. ¿Quién dice ¿Alguien? Yo? Ya me da gusto ver sus caras. Uriel, Joseph, Clara Paula, Marco y su look güero. Ahora, Kitsia. ¿Quién desea participar, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Bueno, yo sí quiero aventar la primera. A mí me gustó mucho, ¿no? Que comentaste esto, Eduardo, sobre las torres de cristal, ¿no? En lo que viven muchos científicos, ¿no? Me ha tocado hablar con algunos físicos que se centran en ciencias de la Tierra, algunos químicos, y sí son algo, digo, no es por balconearlos, ¿verdad? Pero pues son medio ariscos, ¿no? O sea, son como... Nos conocemos. Les he dicho, como soy estudiante de ciencias de la Tierra, y es como, sí, no, casi chingón, ahí a ver cómo te va, ¿no? Pero sí conocer la perspectiva de un egresado de ciencias de la Tierra, cómo lo ha visto, sí, cómo has visto, ¿no? Todas estas interacciones, ¿no? Entre científicos duros y ingenieros, ¿no? Porque también incluso son como, científico de la Tierra, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo ha sido toda esta interacción? Yo creo que les voy a contar a todos un gran tip que yo aprendí. Oye, Eduardo, perdón que te interrumpa. Eduardo, ¿cómo sigue siendo cuerdo habiendo egresado de la Facultad de Ciencias?
Casi no me mantenía al límite mis relaciones interpersonales en ciencias. Pero Me busqué relaciones interpersonales fuera de esa facultad. Solo tuve un gran amigo, tengo un gran amigo que es físico además. Pero yo lo llevé al lado oscuro realmente. Se alejó de la física y hizo otras cosas de su vida. Yo creo que sí, yo me mantengo en mi cuerpo por eso, pero además, un gran tip que les pueden contestar a todos esos que les dicen para qué o por qué o que son un chiste. A mí me encantaría, cuando llegue el momento, espero tener la oportunidad de darles clases. Y la clase que a mí más me gusta dar es geoquímica. ¿Y por qué me gusta dar esa clase? Porque esa clase calla muchas bocas. Resulta que la geoquímica te da una idea de lo complejo que es el planeta Tierra. El planeta Tierra es un sistema complejísimo, que desgraciadamente para los físicos y para los químicos y para los biólogos no basta para entenderlo, modelarlo con sus métodos unidireccionales. O sea, el sistema complejo del planeta es como el problema de la pandemia. Sí, claro, no puedes hablar desde el nivel técnico numérico, pero somos personas. Somos seres vivos que nos movemos y nos comportamos de manera social muy, muy compleja. Y la geoquímica te enseña que el sistema terrestre es increíblemente complicado y tan complicado que si tú le preguntas a un químico, oye, trátame de modelar cómo se forma termodinámicamente un anfíbol. Un anfíbol tiene alrededor de 10 elementos químicos distintos que no son modelables con los métodos sencillos que ocupan en las reacciones lineales los químicos. Nosotros, gracias a que entendemos el sistema terrestre y el cómo se forman, complementamos las variables que ellos no pueden modelar. ¿Para qué existimos? Porque el planeta Tierra no se puede explicar con solo una de las áreas de las ciencias naturales. Es más, no se puede con una de las sola de las áreas naturales y sociales. Se necesitan de todas. Y para eso existimos. Y cuando el físico deje de usar vacas redondas para explicar fenómenos, entonces sí, platicamos de cómo pueden modelar un geoide que se mueve anómalamente y que además tiene cuerpos móviles en la superficie. Entonces sí, ahí platicamos todo lo que quieran. Pero esa es una de las grandes razones. Básicamente, ese es el gran tip que ustedes pueden decirles a todos los que les dicen eso. O sea, así de sencillo. Y de los ingenieros, son muy buena gente. Yo estuve un año dando clases en ingeniería y logré tener mucha empatía con ellos. Claro, me decían ingeniero todo el tiempo. Me tardé mucho en decirles que no me molestaba que me dijeran licenciado, que los licenciados es el mismo, estudiamos 4 años igual. No nos hace menos ser licenciados. Entonces, pero yo trabajé con muchos estudiantes de la carrera de ingeniería geológica y entendieron por qué debemos de existir gente que hacemos ciencia y por qué deben de existir las ciencias de la Tierra. Y se dan cuenta que no somos su competencia, porque no lo somos. Los ingenieros hacen cosas muy distintas que yo particularmente, habrá quien sí, y están muy bienvenidos a hacerlo, pero hay cosas que yo no hago. Yo no me voy a ir a una mina 3 horas a hacer exploración minera, porque por eso no estudié ingeniería geológica. Y está muy padre, y yo les puedo enseñar cosas muy interesantes a los geólogos, a los ingenieros geólogos que lo hacen, pero yo no lo quiero hacer, porque no tengo esas habilidades. Yo con trabajos pongo un foco. Entonces, menos voy a poder hacer trabajos tan prácticos como los ingenieros. Y está bien. O sea, también uno asumirse que tiene desventajas y debilidades es sano, porque así puede ser sensible y hablarle a alguien que lo sepa hacer. Incluso aunque ustedes tienen materias, por ejemplo, de computación o modelaje, yo nunca en mi vida pude hacer un modelo que corriera en MATLAB. Así se los digo y no me da pena decirlo. Pero ¿saben qué? No lo he necesitado. ¿Por qué? Porque puedo pedirle ayuda a alguien que yo le puedo ayudar con la parte de termodinámica y ellos hacerme un modelo. Claro que gracias a mi materia de modelaje sé qué es lo que está haciendo y entiendo lo que hace, pero no lo voy a hacer yo. ¿Sí me explico? Hay que ser un poco más abiertos en todos los sentidos y mostrar nuestras vulnerabilidades nos ayuda a ser sensibles con otras personas y dejarnos aprender, que nosotros aprendamos de ellos. ¿Contesté la pregunta? Claro, claro, sí, es conocer esta perspectiva. Gracias, ¿eh? No, de nada. ¿Alguien más?
Yo quiero preguntar algo. Hola Sofía. Hola. A lo mejor es que no sé bien cómo sería la respuesta, pero, o sea, desde antes de entrar a la carrera incluso, como que a mí me da mucha cosa el campo de trabajo. Entonces, no sé, o sea, sé que depende, ¿no? De la especialidad en la que te vayas y todo eso, ¿no? Pero, o sea, si hay trabajo. Es normal que lo preguntes. Yo creo que yo respondí de esa pregunta desde que soy estudiante, porque antes, bueno, todavía existe el encuentro del mañana, algo así, ¿no? Proyecto que iba en las carreras y que ustedes decían, y a mí me lo preguntaban 300,000 veces siempre. La pregunta es un poco tramposa. Yo te puedo decir, sí, ciencias de la Tierra hay muchos que tienen trabajo, yo creo que todos, los que yo conozco tienen trabajo. Bueno, yo tengo casi no trabajo, pero estoy en proceso de eso. Y también no he querido tener trabajo porque tengo otras ocupaciones en las que me tengo que concentrar. Pero hay trabajo fuera de la academia y eso es muy bueno, es muy interesante. Y es tramposa porque, claro, yo te puedo decir, no, sí, hay trabajo aquí y allá y puedes buscar. Yo la respuesta que te diría es que Ciencias de la Tierra te enseña algo que no ha llegado a enseñarle a los doctores que estudian en México, pero sí a los doctores que estudian fuera de México, por la sencilla razón que fuera de México no hay lugar para doctores. Los doctores estudian, hay mucha gente que estudia un doctorado y pasan por una crisis muy similar a la que pueden pasar ustedes de, wow, llevo todo este tiempo estudiando y ahora ¿qué hago con un doctorado? Y me pagan exactamente lo mismo que tiene una maestría. Y lo que les han enseñado es algo que a mí yo aprendí en la licenciatura y espero que ustedes también lo puedan aprender, que en realidad no es el título con el que sale tu doctorado o tu licenciatura, sino lo que les decía, que también se pueden vender. Por ejemplo, que veas las habilidades que desarrollaste en tu carrera. Si tú te enfocas a la parte de geofísica, sabes hacer manejo de datos, sabes hacer modelajes, sabes hacer esto y aquello y puedes aprender otras cosas. La mayoría de las personas aprenden cosas en su trabajo más que en lo que aprenden en la licenciatura. La otra cosa que también te podría decir para tranquilizarse es que entre las cosas que traigo en la cabeza es tratar de implementar proyectos que les ayuden a resolver problemas reales con lo que saben. ¿Por qué? Porque eso pasaba en ingeniería. El proyecto que yo estoy llevando, que mencioné en la semblanza, habla un poco de eso. Claro, los chavos saben, no sé, voy a decir una tontera, los minerales de arriba hacia adelante y cuáles son las fórmulas químicas, pero eso no les sirve en un trabajo. Lo que les sirve es saber cómo ese conocimiento les va a ayudar a resolver problemas. Eso, si lo logran hacer, pueden tener muchos más trabajos. Y luego está el pequeño plus, el desarrollo de una habilidad crítica que genera el aprendizaje de las ciencias. Es la típica respuesta que le dice un maestro de matemáticas cuando dicen, ay, las matemáticas no me van a servir. Obvio, no vas a hacer nunca a lo mejor un cálculo integral, jamás en tu vida. Nunca, porque además ya existe Wolfram que lo hace por ti y ya, ¿para qué nos rompemos la cabeza? Es cierto, pero el desarrollo de la capacidad mental que te genera aprender matemáticas es similar a cuando uno aprende cosas de ciencia, que es resolver problemas. Si les cuento que yo a veces lo que hago en mis tiempos libres es ayudar a resolver problemas en un restaurante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo tengo la capacidad de ver el problema, de generar observación y generar una respuesta a eso. Eso lo deben de ustedes darse seguridad de que lo saben. Ese es el gran problema de la búsqueda de trabajo, que a veces que las ciencias y cualquier carrera nos dice, no, es que el médico tiene que ir a un consultorio. Ay, es que no sé, el abogado tiene que ir a un bufete. No, no necesariamente. Esa es la maravilla de la licenciatura en Ciencias de la Tierra. Que como somos tantas cosas, podemos hacer otras y vendernos como tal. Y funciona, porque hay gente que está trabajando en Conagua, hay gente que está trabajando en proyectos gubernamentales, hay gente que está trabajando dando clases, hay gente que está trabajando en remediación ambiental, hay gente que está trabajando en docencia. Bueno, en docencia activamente creo que solo 1 o 2 personas y yo mismo. Pero, ¿me estoy explicando? Sí, ¿Por qué sí. dice alguien que lo dejó traumado? ¿Por qué lo Sí, dejé traumado a ese alguien? sí, No mira, se aquí deben de traumar. el propio grupo de la comunidad estudiantil de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, en estas reacciones que permite el software de Zoom, el corazoncito es de que ahí la llevas, Eduardo. Entonces, ahí la llevas. Todavía te tendrían que faltar algunos corazones, pero bueno, vamos a ver cómo reacciona el público. Y bueno, tú vienes del Reino Unido, mira, ya ves que te digo, qué bonito. Esto está para una foto, ahorita saco captura de pantalla.
Eduardo, tú vienes del Reino Unido. Aquí también tenemos un influencer, ¿eh? Déjame decirte. El mismísimo Uriel Martínez. No es reservado, pero cuando habla, Uriel, por Oye, favor. pues que me promocione en redes, yo también Uriel, quiero que ser influencer. lances una pregunta o hagas un comentario. A ver, por favor, Uriel. Hola. Hola. No sé qué decir. Yo creo que, bueno, una pregunta que quizás, no sé, algunos de nosotros nos hemos hecho al principio, ¿no? De estudiar una carrera, aparte de, pues, en qué vamos a trabajar, ¿no? Es pues que si en los primeros semestres usted se llegó a sentir, no sé, desmotivado, como que se sintió de que se equivocó de carrera, ¿no? ¿Y qué consejo le podría dar pues a todos para, pues, no sé, como una, no sé, una inspiración, por decirlo de una manera? Motivación. Sí, Motivación. yo creo que esa pregunta, Ariel, que estás haciendo es increíble. Casi se me olvidaba, de hecho, creo que la que iba a decir cuando estaba platicando. Yo les iba a contar una anécdota que les va a hacer primero sentido, porque a mí me pasó. Ahorita llevan el segundo semestre. Pero si hago un recuento, yo tuve un semestre bueno y un semestre terrible. Y el terrible era tan brutalmente terrible que no compensaba lo bueno del otro. Entonces yo a cada rato, y todos, y terrible me refiero a algunas materias, claro, como es tan interdisciplinaria, obviamente quien entró a esa carrera, hay materias que les dan ganas de vomitar. Yo puedo decir que tenía 10 en mi mapa curricular, o 15 o 20, no sé, creo que son 42, así que a lo mejor tenía 20, la mitad. ¿Qué es la razón que me motivaba? Y yo creo que es la razón que a muchos les motivaba. Que entramos a esa carrera siempre diciendo, ¿qué quiero hacer con esto que estoy sabiendo hasta el final? La carrera va a tener muchos vaivenes. Va a haber maestros terribles, va a haber maestros excelentes. Los maestros excelentes son muy buenos, qué bueno, qué bendición, pero tienen un gran asunto, que a veces los maestros muy buenos generan una idea de que todos quieren ser como ese maestro, lo cual es bonito en parte, pero a veces es difícil porque uno no puede hacer lo mismo que hace ese maestro todos. O sea, por ejemplo, yo llevé toda mi vida con la misma profesora que me encantó lo que me enseñaba, pero evidentemente yo ya no hago lo que ella hace del todo, porque no se puede, no es posible, no funcionan así los equipos de trabajo. Y los maestros malos tienen la desgracia de que desalientan muchísimo y te dan ganas de por qué estoy teniendo ese sufrimiento si al final, por ejemplo, no voy a tener trabajo. Ahí yo tengo que meter algo que es mi vena social terrible, que no la puedo dejar. Razón también por la que estudié Ciencias de la Tierra, es que la educación es un poco la trampa de la educación. Nos han vendido la idea de que la educación nos va a dar un gran trabajo, un gran sueldo, unas gran expectativas de vida y la maravilla. Eso es una gran trampa que ha generado el sistema, pero lo bonito de la educación, y eso sí hay que hacerlo, es lo que puedes aprender con lo que te da la educación. Esperar que, si ustedes están motivados en la carrera solamente porque van a tener un mejor trabajo, es algo duro. Sí va a ser algo duro. Pero si ustedes están motivados porque yo quiero estar en esa carrera, porque yo tengo un proyecto muy interesante en mi vida que es poder hacer políticas públicas y para eso quiero saber cómo funcionan los sistemas terrestres para poder hacer políticas públicas conscientes con el cambio climático, agárrense a eso, porque eso, ese futuro y empiecen a trabajarlo desde este día. O sea, si este día, si eso es su móvil, no se esperen a que llegue la materia que se acopla a eso que quieren saber. No. Métanse como, a lo mejor Uriel, no sé si es influencer o no, métanse de influencer, estudien esos temas, díganlos, generen grupos de discusión, hablen con eso. Por ejemplo, yo me dedico a veces en mis ratos de ocio a hablar de política, porque eso me gusta, y lo hago. Y yo estudié algo que tiene que ver con política, no, pero lo hago porque me genera pasión, además de dar clases y además de estas cosas. No somos soldaditos de hierro que estamos hechos de un solo material. Y ustedes, si empiezan a trabajar en ese camino que quieren, que por algo quieren el título, desde el día de hoy, por ejemplo, si quien quiere soy muy hostil con la gente que quiere el camino de investigador, porque yo cometí, no es error, pero me decidí esa vía,
y me gusta, pero creo que podría haber elegido de otra forma. Pero quien quiera hacer investigación, como yo, en un inicio, yo empecé a hacer investigación desde que estaba en el segundo semestre y me le pegué a alguien que me guiara y me le pegué a alguien que me pudiera orientar. ¿Por qué? Porque la única forma que ustedes van a tener un desarrollo profesional en un futuro es, más que si ustedes se ven haciendo eso, si a ustedes les gusta vivir haciendo eso. O sea, si ustedes se visionan viviendo, si se visionan llegando todos los días de un laboratorio a las 8 de la noche y pararse a las 7 de la mañana, o quien, por ejemplo, quiere hacer políticas públicas y se visionan yendo a la Cámara de Diputados a tenerse que pelear con gente obtusa y tratarlos de convencer, si les gusta eso, pruébenlo primero y pruébenlo ya. Y si se arrepienten, por ejemplo, yo les voy a contar un caso muy personal de una alumna que en mi clase de geoquímica antes se daba en la mitad del semestre, justo antes de pasar a orientación. Y ella le había ido terrible en sus materias, terrible. Y la parte de la que le era terrible era porque sus compañeros no la dejaban participar. Y cuando tenía dudas, creían que sus dudas eran tontas. Conmigo en mis clases las dudas no son tontas. Y yo no permito que se burlen de esas dudas. Entonces yo le daba la palabra y además me quedaba más tiempo para ayudarle en algunas materias que le causaban problemas. Al final del semestre, porque soy un maestro un poquito complicado, entonces sacó 7, pero sacó 7. Pasó la materia de una materia que todo el mundo decía que era imposible pasar, que era geoquímica, para ella. Y la pasó. Y me dijo muy apenado, y ella está apenada, yo le dije, no tienes nada que apenarte. Me dijo muy apenada, oh, no, profe, es que estoy pensando dejar la carrera, por lo menos un año. Y yo le dije, está bien, date una oportunidad de probar otra cosa. Y dice, no, pero es que me da mucha pena porque usted puso mucho empeño en enseñarme, bla, bla, bla. Eso es irrelevante. Después de un año, ella regresó a la carrera y entró a la ambiental. Y me dijo que le sirvió mucho ese año. ¿Por qué? Porque ganó dinero, porque además también hizo otras cosas. Y no me quería decir qué hizo. Hizo un curso de estilismo y se puso a cortar pelo y a pintar uñas. Y le dije, eso está maravilloso. Eso no tiene, quitémonos este asunto del prejuicio, de hay cosas que valen menos, que vale la pena hacer, y hay cosas que valen más. No, todo igual. Si te da dinero, primero porque uno tiene que vivir, uno vive de aire. Y segundo, si te la pasas bien haciéndolo. Y ella regresó a la carrera porque realmente quería aprender ciencias ambientales. Porque ganaba bien siendo estilista, honestamente. Tal vez ganaba más de lo que cualquier egresado de Ciencias de la Tierra podía ganar cuando tuviera el título. Seguramente, se lo puedo garantizar. Pero regresó porque quería aprender. Y esa es la única forma en que los va a movilizar a pasar por esos semestres horribles. Les prometo que van a tener semestres. Yo espero que no, yo quisiera decirles que no, pero sí van a tener semestres duros. Y la única forma es ver cuál es su camino al final. Muchas gracias, Eduardo. Aquí hay varios comentarios también en el chat. Pues ya toda la comunidad anhela y quisiéramos las clases presenciales. De momento lo hemos platicado, esto tiene que ver con el autocuidado. De momento no es posible, las cosas no siempre son como queremos, pero desde este lugar, en esta circunstancia, ¿qué le sugerirías a los jóvenes para mantenerse firmes hasta que Cuerdos, esto pase? firmes y cuerdos. Miren, yo les recomendaría que se tomen esto más como una tortura que a veces lo es. Que lo tomen como un time out que no se los van a volver a dar. Se los digo yo, que yo no he tenido time out. Ahorita, que ya terminé mi doctorado, es mi time out. Es mi tiempo de, wow, ya por fin hacer algo que, de verdad, agarrar un libro que quería leer, hablar de política como les digo que me gustaba hacer, platicar ahorita con ustedes. Y luego voy a regresar al tren y voy a hacer otras cosas, seguramente en la locura. Y tal vez me va a durar 2 semanas. Pero esta oportunidad, el tiempo y lo que hacen con él, véanlo como la cosa más increíble que les pudo haber pasado. Pocos momentos en la vida después de este periodo de la pandemia van a tener un tiempo para darse un respiro y realmente poner en perspectiva qué quieren hacer con lo que están estudiando. Y es una gran oportunidad. Sí, fíjense, imagínense que tuvieran que ir, si ustedes tuvieran que ir a la facultad, algunos hacen 2 horas, yo hacía 1 hora y media, y se tenían que parar a las 5. Yo, por ejemplo, me pararía a las 5 igual,
Y eso a las 5 de la mañana me pongo a googlear cosas como que me parecen interesantes, cosas que me llaman la atención, me grabo, como les dije, o hago videos, o hago guiones, o hago un blog, o contacto personas con correos electrónicos y los martirizo de, oigan, me aceptaría para echarle la mano en lo que sea, y se dan cuenta de que si les gusta. Y luego ya entran a clases y hacen su vida y bla, 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 y luego igual se toman, si pueden, porque a lo mejor están fumigados por tantas clases en línea, pero si pueden, se toman igual la hora y media que toma de trayecto. Y usted habla de trayectos, hay quien tiene las ventajas de tener más tiempo libre que pero yo les digo el mínimo trayecto que tuvieran que hacer si fueran a la facultad. Ese déselo a ustedes, regálenselo. Y a quien le guste, por ejemplo, la geoquímica o la petrología, se pone a estudiar. Yo, por ejemplo, yo aprendí geoquímica cuando me retaron y me dijeron, ¿a que no te acabas este libro de geoquímica en 2 meses? Y yo dije, a huevo que me lo acabo. Y entonces me paraba muy de madrugada y me ponía a tomar notas de ese libro y luego me lo preguntaban y me lo preguntaban, es Mori, evidentemente ella era la que me picaba la cresta. El asunto es que siempre es bueno tener a alguien que los estimule y les ponga retos. ¿Cuántas horas dormía? Muy pocas, siempre he dormido pocas horas. Eso ayuda, ahí sí, eso es trampa, seguro. Pero inténtenlo, digan, ok, ¿a qué hora me tendría que parar para ir a la facultad si mis clases empiezan a las 7? Tendría que pararme a las 5 o a las 6. Entonces, se paran esa hora y se ponen a hacer cosas, lo que quieran. Y todo es ganancia. Yo creo que eso podría ser un buen consejo. Y luego, pues platiquen. Yo, por ejemplo, les iba a pasar mi correo, donde igual me pueden escribir si alguien no tuvo la oportunidad o no quiso decirlo públicamente. Yo estoy muy abierto. Siempre estoy en redes sociales o en Facebook o en lo que sea, donde ustedes me pueden preguntar cosas y yo soy encantado de que me pregunten cosas. También les puedo ayudar más personalmente cada uno de los casos que tengan. Muchas gracias, Eduardo. Mari, claro que lo puedes decir lo que quieres decir en voz alta, agradecer, mientras a reserva de que compartiremos en los espacios y redes sociales de la ENCID esta charla. Eduardo, si nos puedes poner aquí en el chat, por favor, tu correo, cuando menos la red social que más uses. Y bueno, ya te van a seguir. Mari, si quieres participar, Mari González. Bueno, como cada quien prefiera. Bueno, pues en respeto también a los tiempos, ya aparecerá, Eduardo, aquí no tenemos aplausómetro, pero sí corazómetro. Entonces, a reserva de que esto suceda, bueno, también hay aplausos. Yo veo que ponen también más corazones, incluso me encanta que los varones se permiten poner corazones también. Y bueno, pues tenemos la presencia del doctor José Luis Palacio, titular de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. José Luis, también si tú gustas hacer una pregunta o ir cerrando este espacio. Nada más rápidamente como anuncio parroquial, jóvenes, mañana a las 6 de la tarde tenemos la última sesión del grupo de encuentro, que será especial. Iniciamos a las 6 de la tarde y a las 6:15 se incorporará el doctor José Luis Palacio para pues tener un cierre y acercamiento con ustedes ahora que culminan su primer semestre. Muchas gracias. José Luis, por favor, si eres tan Gracias, Monse. Gracias, Eduardo. Me gustó mucho tu plática y tu forma de hablar. Y nada más quería yo decir un dato. Eduardo hablaba del doctor Fernando Ortega. A lo mejor algunos de ustedes ya lo conocen, a lo mejor otros no, pero seguramente lo van a conocer a lo largo de la carrera. Fernando Ortega es muy conocido por todo su trabajo en geología, pero no sé si sepas, Eduardo, supongo que sí, y si no lo saben los demás lo digo, él es geógrafo de origen. Él estudió la carrera de geografía, no en la ENCID, porque esta carrera de geografía aplicada es nueva, pero él estudió en la Facultad de Filosofía y Letras, y después ser ingeniero. Se fue con los ingenieros, ¿no? Y después fue al Reino Unido a hacer su doctorado. Y es una persona excepcional. Él fue director del Instituto de Geología y también es emérito. Es una de las máximas distinciones que da la universidad por todo su trabajo. Entonces es una persona muy, muy interesante. Y el hecho de que sea geógrafo lo traigo a colación porque
pues también, como ustedes saben, aquí hay geógrafos, futuros geógrafos, también futuros científicos de la Tierra, y el hecho de que geografía y ciencias de la Tierra estén en la misma escuela, pues no es una casualidad. Como decía Eduardo, es un sueño de tener esta escuela desde hace muchos años, desde que se crea o desde antes de que se cree la carrera de ciencias de la Tierra, ya se había pensado en una escuela que pudiera agrupar a los geos, ¿no? Finalmente los geógrafos y los geólogos comparten un interés común y es por eso que no es casual que estas dos carreras estén dentro de la misma escuela. Y van a ver ustedes, a medida que vayan avanzando en los semestres, cómo van a empezar a compartir tanto intereses como asignaturas. Y va a ser muy interesante también realizar trabajos de campo con diferentes perspectivas o llevar algunas asignaturas en donde todos estén mezclados, pero que todos estén aportando sus puntos de vista. Esta es una de las visiones que tiene la Escuela de Ciencias de la Tierra, ¿no? El poder compartir todas estas experiencias. Me llama mucho la atención que, no sé si se fijaron, pero Eduardo cuando estaba de campo y en la primera fotografía era el único que traía corbata, si no estoy equivocado. Era creo que una lupa, ¿no? Sí traías corbata, ¿no? O sea que se me hace que es medio nerd aquí, pero bueno. Creo que no escuché bien lo que dijo. No sé. Pero, no. Pero bueno, andaba de corbata. Fue mi examen del primer grado. Esa foto que tenía corbata. Bueno, una cosa que también me pareció importante de todos los comentarios que hacían, hay un montón de actividades que, como decía Eduardo, se pueden hacer desde Ciencias de la Tierra, desde Geografía, desde muchas otras carreras, ¿no? Decía el doctor Gustavo Tolson, a quien seguramente Eduardo conoce, creo que ya Eduardo no, ahí está. Lo conoce perfectamente a Gustavo. Gustavo Tolson decía, si nuestra carrera es capaz de enseñarle a los alumnos a pensar y escribir, ya estamos del otro lado. Es decir, pensar y estructurar bien las ideas y cómo abordar los problemas y cómo elaborar una serie de alternativas de soluciones es algo que distingue a cualquier profesionista, pero en el campo de la ciencia de la Tierra la verdad es que es una diversidad de posibilidades de aplicación enormes. Esto que hablaban del Terramóvil, que es una experiencia magnífica, si no la conocen, acérquense a ello. La divulgación científica, el trabajo con niños y no tan niños, es un trabajo sensacional. Yo tengo muchas experiencias también con el Terramóvil, que en algún momento, en algún otro espacio vamos a tener oportunidad de hablar de ello, ¿no? Así que bueno, pues a mí en lo particular me dio mucho gusto escuchar a Eduardo hablar con ustedes. Creo que, pues como él lo dice, que para él una de sus metas es poder ser docente. Y si es un docente en este campo de ciencias de la Tierra, con toda la experiencia acumulada que tiene y que les puedo ofrecer a todos ustedes, por ahí ya hay alguno que se apuntaba a sus clases, ¿no? Todavía no tiene una clase, pero pues eso tiene solución. Sí, eso tiene solución. Esperemos que Eduardo en algún momento se pueda integrar en la planta docente, ya será en algún semestre más avanzado, no en el siguiente, y poder ir incorporando a gente joven que trae nuevas ideas, que como Eduardo decidió seguir una carrera académica, hacer su maestría, el doctorado, etcétera, etcétera, más lo que siga, porque uno nunca acaba de estudiarlo, pero también pasar una experiencia para el campo profesional y ver que este campo profesional es muy vasto, ¿no? Yo creo, y hablando de las crisis, el que no tenga crisis en una carrera es que está muerto. La verdad es que no puede haber un momento que no haya crisis, o sea, siempre hay una crisis. Y las crisis, el problema, claro, o sea, hay crisis que le dan a uno a entender, pues esto no es lo que yo quería y punto, y es perfectamente válido. Pero hay otras crisis que se pueden ir entendiendo y lo único que hacen las crisis es fortalecer los campos a los que uno se quiere dedicar, ¿no? Yo como geógrafo, pues tuve todas las crisis que ustedes quieran, las sigo teniendo, ¿no? Pero yo creo que ya llegué a hacer lo que yo quiero hacer, ya se los platicaré algún día, pero te agradezco mucho, Eduardo, creo que es muy motivadora tu plática y reiterar lo que decía Montserrat, ojalá nos acompañen mañana, que es la última sesión de este grupo de encuentro para platicar, pues también suelto, ¿no? De cómo nos fue en este semestre y qué fue lo que aprendieron, lo positivo y lo negativo, porque no todo ha sido negativo, creo yo.
hay muchas cosas positivas que no pudimos vivir en ese semestre, pero que seguramente se van a presentar más adelante. Y esto es parte de la crisis, ¿no? En la que estamos viviendo y en la que no podemos zafarnos. Bueno, nada más, ya dejo de echar rollo. Gracias, Eduardo. Gracias a todos. No, gracias a ustedes. Nos veremos pronto. Monse. Y cualquier cosa, escríbanme, sin problemas. Por supuesto, pues muchísimas gracias, Eduardo. Es momento de despedirnos. Muchas gracias. Es desde luego un hasta pronto. Nuevamente, gracias. Jóvenes, siempre es un gusto verlos. Hablo muy en lo personal. Ustedes me dan vida cuando los veo y lo siento de acá. Muchas gracias. Gracias a todos y nos vemos mañana en el grupo de encuentro. Nuevamente, gracias a todos y que tengan una muy buena tarde. Cuídense mucho. Gracias, igualmente.